Bueno, buenas noches. Claro, cuando convocaron para hablar de la inteligencia te dicen que tenés que hablar 10 minutos, hay que tener un nivel de inteligencia y de concreción que temo que excede la capacidad, pero vamos a intentarlo. Alguien escribió sabiamente, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Entonces parecería ser que sabiduría no tiene que ver necesariamente con conocimiento, ni conocimiento tiene que ver necesariamente con información, sino que todo va formando parte de una pirámide. La información es el conjunto de datos que uno va acumulando, y para dar esto simplemente una idea les quiero comentar que hay una unidad de medida en computación que se llama el zettabyte. El año 2014 había una cantidad de información que si se apilaba se podían hacer 4.500 pilas de libros, 2014, que podían ocupar desde la Tierra hasta el Sol. Esto cuando había información acumulada en todo el mundo equivalente a 5 zettabytes. En 2 años la información que hay en el mundo se cuadruplicó. Quiere decir de que esta información multiplíquenla por 4. Algún semiólogo dijo que tanta información, Humberto Eco dijo, es falta de información y de conocimiento, porque estamos abrumados con tanta información. Alguna de ellas es descartable, tenemos que tener la capacidad de saber cuál sirve y cuál no, y después cómo podemos de alguna manera concentrarla para poder llevarla a otro nivel, que la información se transforme en un conocimiento, depurar toda esta, podemos decir, esta cantidad enorme de información y de datos para que tenga algo un poco coherente. Pero claro, después está el nivel de la sabiduría, porque con el conocimiento vos podés tomar decisiones, pero solamente el sabio puede prever la consecuencia de lo que decide. Y este es el tema, y esto está inscrito en el judaísmo. Sabio es la persona que puede saber la consecuencia de sus decisiones. Y este es el gran tema en cuestión. Les quiero dar algunos datos y luego vamos a tratar de dar un poquitito, un redondeo a la idea. Datos: el 80% de los chicos que están hoy en la escuela primaria van a trabajar en 15 años o 20 años en trabajos que hoy no existen. El 80%, repito, de los chicos que están en la escuela primaria, dentro de 20 años va a haber trabajos que hoy no existen. El mundo está en una cuarta revolución digital que absolutamente los líderes, en Argentina por supuesto no tienen la menor idea. Dudo incluso que conozcan lo que es la palabra digital, más allá de saber algún hecho electrónico de música. Los líderes en el mundo en general están como la mujer de Lot, que cuando miró para atrás quedó convertida en sal. Y cuando quedó convertida en sal y paralizada, pudo ver únicamente el pasado. Y no tuvo la posibilidad luego de articular su cuerpo para ver qué es lo que viene. Y lo que viene, señoras y señores, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ni por asomo. Tengamos la idea que, por ejemplo, la empresa más grande del mundo de taxis no tiene taxis. La empresa que mayor cantidad de libros vende no tiene libros. Y que a corto plazo vamos a tener coches que se fabrican en ninguna planta industrial porque van a ser impresos en tecnología 3D. En China ya están experimentando con construcciones de casa con tecnología 3D, casas que se construyen en 48 horas. El mundo va a marchar, en una época no muy lejana, a cosas que son casi como de ciencia ficción. El doctor Krolovetsky posiblemente va a abundarlo más. Se está hablando ya de nanomedicina, que eventualmente la expectativa de vida va a crecer bastante, y no quiero decir años porque no me quiero jugar, pero hay algunos estudios que dicen que en el año 2050 se puede pensar en sobrevida o expectativa de vida superior a 150 años, porque pueden llegar a implantarse micro aparatitos dentro del cuerpo humano que van detectando problemas y lo van solucionando a medida que los problemas ocurren sin necesidad que uno vaya cuando tenga un síntoma determinado al médico. Estamos hablando de un mundo del cual casi no tenemos noción. Estamos caminando un mundo en el cual, para darles una idea, en 1960 las empresas industriales daban el 30% del trabajo de todo el mundo. Quiere decir, de cada 100 ocupados que había en el mundo, el 30% estaban empleados en industrias manufactureras. Hoy solamente es el 15%. Hoy, 2017. Hoy. Era impensable, 5 o 10 años atrás, que las empresas con mayor capitalización bursátil, las que valgan más en la bolsa, iban a ser empresas diferentes a las petroleras. Sin embargo, las empresas que hoy tienen mayor capitalización bursátil, o sea, mayor nivel, la guita que cuesta la empresa más valiosa, son empresas que tienen que ver con la información.
Son empresas que tienen que ver con la información. Para darles una idea, cuando se compró YouTube, Google pagó 1.650 millones de dólares. ¿Saben cuánto vale hoy YouTube? 75.000 millones de dólares. Y esto no sucedió hace muchos años, la compra de Google por YouTube. El mundo está caminando hacia una era impensada. El mundo está caminando también a situaciones que, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que en el año 2030, no falta tanto, 5 minutos para la historia, o quizás 1 minuto, el 50% de los trabajos en Estados Unidos tienen altísimo riesgo de ser perdidos. Y el otro 20% tiene un riesgo alto de ser perdido. Quiere decir de que lo que se está estudiando hoy no sirve absolutamente para nada. Quiere decir que lo que se está estudiando hoy no sirve para nada en 20 años. La pregunta es, ¿vale la pena estudiar? ¿Para qué estamos yendo? Estamos formando profesionales para que cuando se reciban sean especialistas en algo que no va a tener sentido. Hoy hablamos mucho del especialista. Y el especialista, como una vez un filósofo escribió, es una persona que cada vez sabe más y más hasta que al final sabe todo de prácticamente nada. Y entonces este es un poco el engaño del cual hay que salir del entrampamiento. El conocimiento es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Saber que, en consecuencia, uno tiene que hacer frente a desafíos que son inéditos. No tener miedo al cambio, resistencia al cambio. De esto se viene hablando hace muchísimo tiempo. Cada vez que en una empresa vos, por ejemplo, querés hacer algo, crear un departamento nuevo, cambiar a veces un formulario o un sistema nuevo, se arma un gran, discúlpeme la expresión, un despelote, porque parece ser que se viene el mundo abajo. El ser humano tiene resistencia al cambio. Tiene resistencia al cambio en todos los planos. En el trabajo, en su vida social, en sus relaciones personales. Cambiar cuesta. Cambiar cuesta. Porque la verdad, cambiar implica un riesgo. Alguien escribió que a veces hay personas que por tener miedo a hacerse a la mar, terminan muertos insolados en la playa. Y este es un poco el desafío que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que el mundo, y básicamente ustedes, que son gente muy joven, yo les llevo simplemente 2 o 3 años más nada más, van a tener que enfrentar un mundo sin miedo, pero tienen que saber que el mundo que van a ver en 20 años no tiene absolutamente nada que ver posiblemente con lo que estamos viendo ahora. Posiblemente no, seguramente no va a tener con lo que vamos a ver ahora. Pero no hay que tener miedo, porque siempre que hay un sueño, hay un camino. Siempre que hay un sueño, hay un camino. Esto es así, no hay ninguna duda. Tener la tranquilidad y la flexibilidad, un poco como lo que decía acá la persona que me antecedió en la charla, que tenemos que tener esa flexión muscular y estirar esta estilización mental para poder adaptarnos al cambio. Los cambios que se están generando están realizándose de manera exponencial en lapsos cada vez muchísimo más pequeños de tiempo. Muchísimo más pequeños de tiempo. Muchísimo más pequeños de tiempo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que tenemos en cuenta. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que saber que si el mundo, a mí me tocó hablar un poquitito de la inteligencia y el liderazgo, un poco qué líderes tenemos que van a poder conducir ese proceso. No estoy hablando ya en consecuencia de la parte empresaria, sino que voy a hablar un poco más de lo que yo manejo, que también es la política internacional. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de líderes que también sepan ser conscientes y responsables de lo que deciden. Fijémonos el caso, por ejemplo, de Cataluña. Más allá de que si Cataluña le corresponde o no ser, digamos, apartarse del Reino de España. Unos dirán sí, otros dirán no. Pero en general los seres humanos tenemos una tendencia a opinar en base a lo que leímos. Somos copio y pego. Copio y pego. Entonces la gente tiene una tendencia a creer que lo que yo opino en realidad es lo que yo opino, pero en realidad terminamos siendo prácticamente loros que repetimos, pero no nos tomamos el trabajo de ir a las fuentes, porque la verdad que el tema de Cataluña es un ejemplo que tiene motivos históricos por los cuales los catalanes no se volvió, por lo menos el 50% de Cataluña no se volvió loco, que de golpe decidió querer irse de España. Pero la verdad es que cuando Rajoy de España decide hacer esa represión brutal con más de 900 heridos, una cosa salvaje, estúpida, impensable, cambia un poco el tema de la historia. ¿Qué quiere decir? Lo estamos hablando recién un poquitito antes de comenzar con mis colegas, que independientemente de la resolución política que pueda haber en España respecto de que Cataluña se quede escindida o no, lo que no va a solucionarse
es la herida y la división entre Cataluña y Madrid, entre España. Porque los catalanes, ya desde el siglo XIII, tienen motivos. Y en el siglo XVI tuvieron motivos nuevamente, que ellos pertenecían al reino de Aragón. Luego Aragón, por una guerra de sucesión, con los Borbones empezaron a pelear, y luego los reyes de Aragón se reúnen con los de Castilla, hubo casamientos, etcétera, y ellos quedaron como patos enganchados en la boda en el reino de España. Claro, uno dirá, pero pasaron 400 años. No importa, también es cierto que en el siglo XX, durante 40 años, los catalanes tenían prohibido utilizar su idioma cuando estaba Franco en la dictadura. En consecuencia, cuando esto termina, hubo nuevamente una constitución en España y le dan una autonomía bastante interesante. No obstante, hubo 14 artículos de la Constitución de Cataluña que fue bochada por el Reino de España, por Madrid. Y entonces estos venían luchando por una cantidad... No quiero entrar, porque si yo empiezo a hablar no termino más. Pero bueno, como hay un límite de tiempo, les quiero comentar simplemente el tema del liderazgo. Cuando Rajoy decide mandar la Guardia Civil, es la peor decisión que ha tomado. Porque la verdad, hay gente que representa el problema, pero nunca puede ser parte de la solución. Nunca puede ser parte de la solución. En la vida hay que aprender a veces a volver el contador a cero, un poco como el juego de la oca. El Rebbe de Lubavitch, en el libro maravilloso que dice Hacia una vida plena de sentido, que les recomiendo que lo lean, entre otros, porque es absolutamente imperdible, imperdible. Y él, cuando una de las cosas que habla, ¿qué es aprender? Aprender es como una aguja hipodérmica. Uno tiene que, la aguja hipodérmica para poder hacer efecto, claro, hay que calzar el remedio y el líquido dentro de la aguja. Pero, ¿qué hace la aguja, la jeringa? Extrae el aire completamente y provoca un vacío. Cuando provoca el vacío, ahí se posibilita que entre el remedio. Cuando nosotros queremos aprender y no borramos las estructuras previas, estamos llenos del conocimiento viejo y no permitimos nosotros hacernos seres pasibles de tener un conocimiento nuevo, un conocimiento nutricio, un conocimiento diferenciador. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. No tener miedo al cambio. No tener miedo a tomar riesgos, no digo riesgos estúpidos. Porque el peor error, y el peor error que puede contener un ser humano y tener un ser humano, es no querer arriesgar. Es la fórmula del fracaso. No digo tomar riesgos estúpidos, no digo tomar riesgos impensados. La vida es camino, la vida es lucha, la vida es tarea. Y repito, con esto trato de cerrar un poquitito, es que siempre que hay un sueño, siempre hay un camino.